Lucas capítulo 2 y dice el versículo 8, ¿no? Voy a tomar solamente un versículo, el versículo 8, y dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Puede tomar asiento, mi hermano. Bien, quiero esta noche, hermano, dirigirme a todos, tanto al pueblo de Dios como a nuestros amigos. Queremos hablar de algo esta noche que es muy común que el mundo celebre, como es la Navidad. Queremos tener esta enseñanza no con el propósito de ofender ni lastimar a nadie, no es nuestro propósito. Todos nosotros como colombianos tuvimos nuestra enseñanza primaria en el conocimiento católico. Todos creo que estuvimos por ahí. Unos fuimos más profesos que otros, otros simplemente tuvimos la religión como algo pasajero y nada más. Y pues cada uno participamos de esa forma de creencia que nos enseñaron y fuimos en alguna forma seguidores de ello. Entonces no podemos decir que nosotros no tuvimos algo que ver con eso, pero fue lo que nos enseñaron. Pero gracias a Dios que en algún momento de nuestra vida, y puede ser en la suya también, que Jesús apareció. Y cuando Él apareció, Él abrió nuestros ojos que estaban cerrados, iluminó nuestro entendimiento que estaba entenebrecido y nos brindó virtudes y conocimientos maravillosos de las cuales hoy nos sentimos felices. No tenemos un orgullo malo, es un orgullo bonito de saber de que conocemos al Señor. Por eso, amigo, no queremos condenarle si usted tal vez en su conocimiento celebra Navidad, si tal vez usted viste un árbol en casa. Bueno, son cosas que son las que se tienen, pero quiero más bien este día poder compartir con usted, amigo y hermano, acerca del origen de la Navidad. Vamos a hablar un poquitico de eso. Tenemos un corto tiempo, pero vamos a mirar cómo Dios nos ayuda para aclarar un poquitico esto que hoy se celebra exactamente esta noche. Amén. Bien, el objetivo de este estudio no es otro que mostrar la verdad pura de las Sagradas Escrituras frente a esa celebración de origen pagano. Aquí comienzan a salir palabras que en algún momento cuando las escuchamos, y no soy de pronto profeso de tal vez lo que creemos nosotros, esa palabra pagano suena fuerte, ¿no? Parece que me estuviera diciendo algo feo, pero realmente esa palabra pagano quiere decir que son cosas que realmente no están dentro del marco escritural, marco bíblico. Entonces tiene esa connotación. Si no fuera pagano, estaría dentro de lo escritural y seríamos correctos en lo que estaríamos celebrando. Entonces quiero que entienda bien esas palabras. Dice, no significa una postura dogmática frente al tema, sino que es una exposición cuya consideración queda a criterio suyo. Solamente deseamos que la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, le pueda dar luz acerca de lo que esta noche se está celebrando. Amén. En primer lugar, debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo. Amén. Realmente no deriva del cristianismo. La palabra natividad como tal habla de nacimiento, pero realmente en el cristianismo nunca se gestó una Navidad, una celebración como la que hoy se está celebrando. No procede del cristianismo, no señor, sino en la pagana Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo. Es un tradicionalismo. Es una fiesta que se ha venido celebrando hace muchísimos años atrás. Amén. Hay que entender que el hombre siempre ha buscado en quién creer. Hay que entender que el hombre siempre ha buscado a quién adorar. Hay que entender que el hombre siempre ha buscado en quién creer. Esa es una necesidad que el hombre esgrime a través de ello. Lamentablemente el hombre, cuando no ha conocido a Dios, pues tiene que enfrentarse a este tipo de cosas, poner su fe en una cosa, poner la fe en otra, poner su fe allá, ponerla acá, y muchas veces está fuera del contexto de Dios para la vida del hombre. Pero hoy queremos ilustrarle eso de una forma especial. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis,
que se había casado con Nimrod, su propio hijo, quien había muerto, y en su vientre crecía su hijo Tamos, que según aquellos religión habría concebido virginalmente. Amén. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermano? Buscamos de una persona, una mujer llamada Semiramis. Dice que ella se había casado con su propio hijo, y producto de esa relación, ¿cómo se llama esa relación? Un incesto. De esa relación incestuosa, entonces aparece un hijo. Amén. Viene a la existencia un hijo. Amén. Y ese hijo supuestamente le pone el nombre Tamuz. Amén. Y también se dice, según la historia, que este niño nace de un acto virginal. Amén. Vamos a ver si es cierto. Aquel hijo era la encarnación del dios Sol, o sea, el dios Ra para los egipcios y Baal para los caldeos. Y a su alumbramiento se celebraba con fiestas. Esa celebración del nacimiento de Tamos o del sol Ra o de Baal para los caldeos, esa fiesta se celebraba con orgías y se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. La costumbre del árbol surgió de la creencia que decía que Semiramis, la madre de Tamos, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco seco. Todas estas son cosas que el hombre ha inventado. Todas esas son mitologías que el hombre ha desarrollado para darle una fuerza a lo que cree, para decir que creemos en esto, en lo otro. Pero lejos está realmente de lo escritural, de lo que la Biblia realmente registra, de lo que realmente supuestamente se celebra hoy, el nacimiento de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a seguir entendiendo esto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto Nimrod. Amén. La Biblia registra de un Nimrod en el capítulo 10, verso 9 del libro de Génesis. Allí encontramos que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este Nimrod viene de la descendencia de Can, ¿no? El hijo maldito de Noé, ¿cierto? Una civilización que se levanta a través de Can, ¿cierto? Y también se levanta de Nimrod. Nimrod fue el hombre que llevó al pueblo a quitar sus ojos y depender del Señor, construyendo la torre de Babel. Amén. Entonces, hermano, se habla de este Nimrod, que era un cazador poderoso delante de Dios. Eso se habla solamente de Nimrod. No se habla de que sea un Dios, se habla de un hombre, ¿cierto? Se habla de un descendiente de alguien. Se habla de un hombre que tenía un oficio. Se habla de un hombre que hacía bien su trabajo, era vigoroso cazador delante de Jehová. Pero no se habla que sea una deidad a la cual tengamos que adorar. Amén. Ahora, y el árbol pasó a ser ese árbol, hermano, con el cual se celebraba, se conmemoraba, que se vestía de bolas de cerezas rojas, de bolas brillantes. Ese árbol pasó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamos. Amén. Fue una reencarnación en Tamos. Amén. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfreno y una gran inclinación hacia el valor de la amistad. Ahora, amigo, seamos prácticos y entendamos cómo se celebra hoy en día. ¿Qué va a pasar dentro de unas horas? El mundo se va a volcar supuestamente en una alegría, pero también en un desenfreno, donde muchas cosas van a suceder esta noche, donde muchos hombres y mujeres serán abusados de una cosa y de la otra. Esa será lo típico que relaciona con la historia el comportamiento del día de hoy. Eso será lo que va a pasar, ¿verdad? Pero había algo interesante en ese tiempo. Había, hermano, un valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos. Amén. Y presentes para aquella fecha. También existía la costumbre de adornar la puerta de la casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Usted encuentra una cinta roja en la puerta, encuentra una corona de laureles verde en la puerta, pero aparte de encontrar eso en la puerta, también encuentra un árbol adornado adentro de la casa. Amén. ¿Y eso para qué?
para hacer alusión al dios Sol, al dios Ra, al dios Baal, el de los caldeos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que realmente pasaba. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esta era la fecha de solsticio, de invierno, y el centro de toda la fiesta era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo. Amén, hermano. Hasta el momento, querido amigo y querido hermano, el único que ha nacido en un estado virginal ha sido Jesucristo. No se conoce de otro ser sobre la tierra que haya nacido de esa forma. Sabemos que la vida viene a través de un espermatozoide y un óvulo. Tienen que juntarse en los dos para que se produzca la vida. Si eso no se une, no hay vida. Pero el único que pudo traer una manifestación de Dios en carne fue nuestro Dios a través del vientre de María, sin necesidad de utilizar un espermatozoide, porque Dios es la vida. Él se hizo carne. Amén, hermano. Esa es la verdad de la Biblia. No existe otro ser que haya nacido en esa condición. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Dice el Señor en su palabra. Vamos a lo que dice la palabra. Le he hablado de historia, pero ¿qué dice la palabra? Dios siempre ha condenado las prácticas, ese tipo de prácticas. Y vamos a comenzar a entender, amigo, lo que dice la palabra. Deuteronomio 12:2. Mire lo que dice ese versículo. 12:2 de Deuteronomio. Dice el Señor en su palabra: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Cuál era la consigna para el pueblo para entrar a poseer la tierra? Era que tenían que destruir todo tipo de cosa de lo cual las naciones hacían. Amén. ¿Y qué hacían las naciones, hermano? Dice que ellos sirvieron a sus dioses sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esa era una práctica pagana. No eran las prácticas que Dios había establecido. Eran prácticas paganas, y Dios le dijo a su pueblo que lo tenía que destruir, que no tenía que aprender ese tipo de cosas, porque ellos hacían esto y hacían lo otro. Note, hermano, que Dios tiene una queja, no contra el paganismo como tal, sino tiene una queja contra su pueblo por admitir ese tipo de prácticas. Dios está contra su pueblo si hace esas prácticas, ¿verdad? Pero mírese, la importancia de la fertilidad representada en la firmeza y erección de los troncos de los árboles era una característica de todas las culturas paganas que la historia registra. El Señor siempre abominó el adorno y la adoración a los árboles. Entonces, ¿por qué, hermano, se usaban los árboles? Porque los árboles, hermano, en su estado de erección, de estar siempre erectos hacia arriba, ¿cierto? Daba una familiarización, una importancia a la fertilidad. Cuando Dios vio esas prácticas y ese tipo de cosas, Él abominó esas cosas, porque realmente eran creencias humanas. Realmente acotaba la vida a cosas que no tienen vida. El único dador de la vida se llama Jesucristo. Los árboles no pueden darle vida al hombre. No, el único que da la vida es el Señor. Él es el autor de la vida, es el autor de eterna salvación. Cuando Dios ve al hombre adorando un árbol, Dios abominó eso. Totalmente lo abominó. Y note que son árboles. Note, hermano, amigo, que no estamos en una posición de condenar. La misma palabra habla de árboles. Y lamentablemente árboles son los que se colocan dentro de las casas y los adornan, haciendo alusión a esos dioses que no son dioses. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Ahora, ¿será agradable? La pregunta es, ¿será agradable a Dios este árbol dentro de nuestros hogares y locales de reunión? Creo que la semana pasada pasamos con mi esposa a la iglesia Alianza, que queda allá en la esquina, y en el fondo tienen un tremendo árbol. Usted mismo se da cuenta que es una iglesia que no tiene verdad. Es que, es más, no se llamaría ni iglesia, porque no hay verdad. Dios está en contra de esas prácticas, ¿cierto?
Primera de Reyes 14:23 dice lo siguiente. Primera de Reyes 14:23. Sigue el Señor hablando. Porque ellos también se edificaron lugares altos e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Pero si vamos al texto, hermano, de Primera de Reyes 14:23, usted encuentra algo interesante allí, hermano. Y dice la palabra, gloria al Señor. Amén. Y esto sucede en el reinado de Roboán, ¿no? Dice la palabra, Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue ¿qué? Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también, ¿quiénes, hermano? Los de Judá. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Sí se da cuenta, hermano, que el descarrío del pueblo de Dios siempre lo llevaba a ese tipo de prácticas? Entonces la pregunta es, hermano y amigo, si yo estoy llevando a casa un árbol, vistiendo un árbol, ¿estaré yo dentro de la voluntad de Dios? ¿Estaré yo obedeciendo lo que la palabra de Dios dice? ¿O estaré colocándome en una posición no agradable ante los ojos de Dios? Son cosas que a criterio hay que juzgar. Son cosas que a través de la palabra hay que observar. Amén. Judá cayó en ese terrible pecado. Y dice que el Señor dice que ellos hicieron más mal que lo que hicieron sus padres. ¿Por qué? Porque dice que adoraron en lugares altos, en los collados, debajo de los árboles frondosos. Y eso fue abominación para Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Segunda de Reyes 16:4. Segunda de Reyes 16:4. Mire lo que dice la palabra. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de ¿qué? Todo árbol frondoso, ¿verdad? Eso dice 16:4. Pero ¿de quién habla aquí? De Acaz. Amén. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años. ¿Y qué dice de ahí después del punto y coma? Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, ¿qué dice? Sacrificó, quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Amén, hermano. Nuevamente aparece el árbol frondoso. Nuevamente aparece la práctica. Pero 17:10, amén, también habla acerca de la caída de Samaria, el cautiverio. Versículo 10 dice: y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosa muy mala para provocar a ira a Jehová. ¿Sí se da cuenta, hermano? El 9 dice que lo hicieron en secreto. ¿Sí se da cuenta, hermano? Entonces, hermano, esto es cuestión de juzgar mi práctica. Esto es cuestión de ponerme realmente a la luz de la palabra. Porque, hermano, no queremos seguir teniendo una molestia frente a nuestro Dios. No queremos que Él siga enojado con nosotros. Queremos más bien tener la amistad de Él. Queremos tener su favor. Es lo que realmente vale. Porque, hermano, todo esto que se celebra hoy va a pasar. Van a quedar personas, los hospitales van a quedar llenos, las comisarías van a quedar llenas, las familias van a quedar con disensiones, con problemas. Eso es lo que realmente va a brindar el momento, ¿verdad? Pero realmente si nosotros podemos evitarnos esas cosas, evitarnos esos malos momentos, esas cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios, seguro que nuestra vida puede ser diferente.
Por eso, amigo, es lo importante de la verdad. Por eso la Biblia dice que conoceréis la verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es conocerlo a Él realmente, es conocer lo contrario, el antónimo de lo que este mundo está presentando. Amén. Un punto más. Ezequiel 6:13. Allí hay algo más que hay para mirar, para observar, hermano. La palabra de Dios es muy amplia en cuanto a todo esto. Y es amplia porque Él quiere que nosotros no vayamos por esos caminos que nos van a lastimar. Ezequiel 6:13 dice la palabra, gloria al Señor. Ubícate ahí, amigo. Si tienes la Biblia al alcance, tómala, ábrela. 6:13 dice la palabra algo especial. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Por eso muchas veces uno pregunta: ¿pero por qué terminó en esto? ¿Por qué la fiesta familiar terminó en un muerto? Porque eso ha pasado. Hemos conocido de familias que se han reunido bajo el espíritu de la Navidad y han terminado con un muerto, con un difunto, hogares lastimados. Y uno dice: ¿pero por qué? Pero mire lo que dice la palabra. Dice que: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos. En medio de la celebración, las cosas se salen de las manos y hay accidentes, hay cosas que vamos a lamentar. Pero todo, ¿por qué? Por las prácticas. Todo por esas cosas que no son agradables a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo que bíblicamente dice la palabra. Y note, amigo, que no está hablando en contra del paganismo. Está hablando acerca de su pueblo, que conoce la verdad, pero que se presta a estas prácticas. La Biblia nos enseña: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Amén. Porque hemos sido iluminados, tenemos la verdad, conocemos al que es verdadero, a su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso no tenemos que hacer esto. Por eso estas cosas no deben estar en casa. Por eso la puerta de mi casa no debe tener nada de esas alusiones. Mi interior, leímos en el versículo 9 allá de Segunda de Reyes que lo hicieron en secreto. Y hay muchas cosas que se hacen en secreto por temor. ¿Qué me dirán? ¿Me van a criticar? No, amigo, no se exponga a ese tipo de cosas. No se exponga al enojo de Dios. Que el mundo diga lo que quiera, lo puede decir. Lo importante es que dice Dios de nosotros, que ve Él nosotros, qué conocimiento ve que tenemos de Él en nuestras vidas. Eso es lo que realmente debe estar en nuestras vidas en una forma especial. Miremos algo más: el sincretismo católico romano. ¿Qué es esa palabra sincretismo? Es la unión de culturas y religiones. Mire lo que pasa. Más tarde, cuando fue establecido el catolicismo romano bajo el imperio de Constantino, aproximadamente por el año 325 después de Cristo, toda la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido al cristianismo. La antigua Semiramis, Venus, Osiris y otros nombres que hay muchos para ella, pasó a llamarse la Virgen María. Ya no se llamó más Semiramis, no se llamó más Venus, no se llamó más Osiris, sino que ahora en la mezcla del sincretismo católico unió lo babilónico y lo romano y pasó a llamarse la Virgen María. Y la encarnación del Dios Sol, Tamos, se llamó Jesús. Amén. Amén. Y amigo, usted puede buscar esto en la historia. En la historia está claro. Amén. En la historia está claro, así ha sido. Amén. Ahora, el festival del solsticio del invierno, celebrado el 25 de diciembre de cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús, y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presente fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los magos al visitar al niño Jesús entregándole regalos. El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamos pasó a llamarse el arbolito de Navidad. Entonces mire cómo en el sincretismo católico ocultaron y tal vez cristianizaron
este tipo de prácticas paganas. Cierto, ya Venus, Osiris o Semiramis pasó a llamarse la Virgen María, y el producto de su incesto, que era Tamos, pasó a llamarse el niño Jesús, y el árbol que adornaba pasó a llamarse el arbolito de Navidad. ¿Cuántos han escuchado del viejo pascuero? ¿Sabe qué es el viejo pascuero? Es Santa Claus o Papá Noel. Miremos esto. No podemos negar que la Navidad es una fecha importante para los comerciantes y el consumismo y el verdadero festejado. Es importante para el festejado, en ese caso Tamos, el dios Sol. Amén. El Señor Jesús queda prácticamente afuera de toda consideración. Los mismos que pregonan la Navidad de Cristo exaltan y defienden al omnisciente, al omnipotente y al omnipresente viejo pascuero. Él lo sabe todo, todo lo puede y está presente en todas partes. Porque si usted se da cuenta, Papá Noel viaja por todo el mundo. Puede traer los regalos de todo, le concede los deseos a todos. El viejo gordiflón puede entrar por la chimenea. No sé cómo lo hace y entra con los renos y entra con todo. No sé cómo lo hace, pero el que le da fuerza a esto dice que es el todopoderoso, es el omnipresente, el omnisciente viejo pascuero. Amén. Este personaje, que tiene los mismos atributos de Dios, fue introducido a la tradición popular por el catolicismo romano. El sacerdote católico Nicolás, obispo de Mira en el tiempo del emperador Diocleciano, siglo IV, acostumbraba en época de Navidad dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la iglesia de Roma lo canonizó y desde ahí pasó a ser San Nicolás o Santa Claus, a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir regalos. Amén. Más tarde, este San Nicolás adoptó el nombre de Papá Noel, de la raíz francesa que a su vez deriva del latín natalis o natal, o sea, padre de la Navidad. Amén. Este Papá Noel trascendió hasta Occidente y ya en épocas contemporáneas fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen, relacionándolo con el Polo Norte, ¿cierto? Y con la participación de gnomos y renos que lo trasladaban en su tarea de repartir regalos por todo el mundo. Y esos gnomos, ¿sabe que son? Duendes. Amén. En 1931, la empresa multinacional Coca-Cola tomó este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos, y es ahí donde se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia en este ser. Si usted da cuenta, amigo, usted puede mirarlo en la historia. Amén. Pero eso es lo que hablamos, lo que el catolicismo ha hecho. No quiero ofenderlo, no quiero lastimarlo, ¿verdad? Todos fuimos católicos. Ahora, ¿qué significa la creencia católica? Creencia universal. No define qué fe usted tiene. Es una creencia universal. Sabemos tan poco del catolicismo, pero el catolicismo sabe tanto cómo lastimar al hombre, cómo alejarlo de Dios, cómo crearle fiestas que en lugar de llevarlo hacia Dios, lo aleja. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Hablemos de algo más, hermano. Hablemos del nacimiento de Jesús. ¿Qué dice fecha del nacimiento? Mire, es un hecho ciertísimo que Jesús no nació en diciembre, porque en esta fecha es invierno en Israel. El relato bíblico dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores estaban en el campo con sus rebaños a la intemperie. Y esto sería imposible el 25 de diciembre. Recordemos que en el hemisferio norte el invierno comienza el 21 de diciembre y en el hemisferio sur empieza el verano. Entonces no podían estar los pastores pastoreando las ovejas en el hielo. No podían, es totalmente imposible. Pero el relato bíblico dice, hermano, que ese mismo día que los pastores estaban pastoreando sus ovejas, dice que apareció una hueste celestial de ángeles anunciando el nacimiento del Cristo el Salvador.
y no era ningún invierno. Vamos a mirar cuántos dan gloria al Señor. Los estudios de las costumbres de las tierras bíblicas muestran que los pastores en Palestina traían sus rebaños del pastoreo en el campo a los rediles siempre antes del 15 de octubre. Amén. Esto da prueba de que es imposible el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, a menos que la Biblia mienta, cosa que todos los verdaderos cristianos rechazamos tajantemente. La palabra de Dios es la verdad. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por lo visto, estamos ante una fecha fraudulenta y mentirosa que ha usurpado por 2 milenios un lugar que no le corresponde en el corazón de los cristianos. Amén. La Biblia no indica en forma específica la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Sin embargo, nos da los medios y la clave para aproximarnos a una fecha más real. O con esto. En efecto, sabemos positivamente que Jesús es menor que Juan el Bautista, su primo, porque Elizabeth y María eran hermanas. Entonces Juan y Jesús eran primos, ¿verdad? Dice hermano, su primo es exactamente 6 meses, ¿verdad? Allá en Lucas 1:24, hermano, quiero que leamos 1:24 de Lucas, gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra. Versículo 24 dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo. Entendamos algo. ¿Qué es concebir? Sí, quedar embarazada. Porque mira lo que dice la palabra. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, ¿cuánto llevaba ella recluida? 5 meses. Pero ¿qué dice el versículo 26? Al 6.º mes, 6 meses. Dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen, ¿quién era? María. Entonces, 6 meses después de que estar embarazada Elizabeth, viene el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Por eso Juan le lleva 6 meses a Jesús. Amén. Miremos esto, gloria al Señor. La importancia de este dato 100% escritural es que se puede determinar en forma bastante aproximada. La fecha del nacimiento de Juan. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote que ejercía su ministerio en Jerusalén. El ritual judío establecía que cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que servía en el templo. Amén, hermano. O sea, habían 24 turnos. 24 turnos. Existían 24 divisiones o turnos de servicio durante el año religioso. Y este dato es ratificado por el escritor y historiador judío Flavio Josefo, quien en su libro Antigüedades de los Judíos dice que cada uno de estos turnos o de servicio duraban una semana y que después de 6 meses cada sacerdote repetía su turno, sirviendo en total 2 veces al año. 24 turnos y cada sacerdote servía en el año 2 veces. Amén. Primera de Crónicas 24:7, mire. Dice: la primera suerte tocó a Joiarim, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta Malquía, la sexta Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Vamos a dejar hasta la octava, que es Abías. Miren esto. El relato de Lucas, en el primer capítulo de su evangelio, declara que Zacarías pertenecía a la clase de ¿qué? De Abías, y servía en el templo según el orden de su clase. Lucas 1:5 al 8. 1:5 al 8 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la ¿qué? De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amén. Gloria al Señor. Y dice hasta el 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, se le ocurrieron de su clase
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. La fecha del año correspondiente a esta clase era el octavo en orden, de acuerdo a Primera de Crónicas 24:10, es decir, entre el 27 de Ichar y el 5 de Sivan. Que nuestro calendario equivale a la semana del 1 al 8 de junio. Después de esta semana, Zacarías debió quedarse a ministrar por 7 días más, porque era obligación de todos los sacerdotes prestar servicio junto a las grandes fiestas religiosas. O sea, cuando él estaba en eso, él estaba en el templo sirviendo. Amén. Entonces, él estaba sirviendo. Cuando cumplió su ministerio, volvió a su casa, distante 45 kilómetros al sur de Jerusalén, en las montañas de Judea, y su esposa concibió. Amén. Lucas 1, 23 y 24, ¿qué dice? Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, amén, 5 meses, ojo con eso. Según estos antecedentes, Juan fue engendrado a mediados del mes de junio, entre el 16 y el 19 del mismo. Por lo tanto, nació 9 meses después, a mediados del mes de marzo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 9 meses, ¿no? Juan el Bautista. Juan. Porque el Señor nació más o menos en septiembre o octubre. O sea, centramos el nacimiento de Jesús más o menos en el nacimiento de Juan el Bautista. Es la ruta más o menos que marca el tiempo de cuando Jesús nace. Vuelvo y lo repito, sabemos que Jesús era menor que Juan en 6 meses, ¿verdad? Si añadimos 6 meses a contar de marzo, veremos que la fecha de nacimiento de Jesús corresponde a mediados del mes de septiembre, entre el 16 y el 19, fecha que está en consonancia con el relato bíblico de los pastores y sus rebaños en el campo, porque evidentemente no era invierno, sino comienzos del otoño en el hemisferio norte. Entonces, si Jesús no nació en diciembre, resulta muy extraño que la cristiandad recuerde su natividad en una fecha que no corresponde para nada con la verdad. La historia, sin embargo, nos da la respuesta a esta misma infamia. El 25 de diciembre era el día en que los paganos celebran el nacimiento de su dios solar, conocido en las diferentes culturas como distintos nombres como Osiris, Horus, Júpiter, Seúl, Baal, Zoroastro, Mitra y Tamuz. Y de todas las mentiras, amigo, que el catolicismo le dice a las personas, le enseña a las personas y lo pone a caminar en una ruta equivocada. Por eso, amigo, no estamos aquí para condenar, estamos para que la verdad sea nacida en su corazón y usted pueda entender las cosas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mire, la religión pagana tomaba el sol como fuente de la vida. Como la noche más larga sucedía alrededor del 21 de diciembre y desde ahí poco a poco la noche se acortaba. Se adoptó desde los ritos babilónicos la costumbre de celebrar el 25 de diciembre el nacimiento del dios Sol, fuente de la vida y el sexo y la fertilidad. Por eso esta noche, hermano, hay hogares que Dios los guarde, se van a destruir. Porque recuerde que para esa fiesta habían orgías, había sexo ilícito, había desorden, desenfreno. Porque eso es lo que estaba para darle alusión a ese tipo de Dios. Amén. Ahora, en el siglo V, estas costumbres paganas se habían introducido en la iglesia romana, de tal forma que sus líderes, no pudiendo combatir estas prácticas, las cristianizaron, sustituyendo al Dios solar por Jesús, escamoteando de esta forma a los creyentes por tradiciones paganas ajenas a la verdad del evangelio. Mire, y esto a prueba de desmentidos. Ojo, año del nacimiento de Jesús. El modo en que contamos los años en Occidente toma por origen el nacimiento de Jesús, o así lo pretende. Sin embargo, es bien sabido que el monje encargado de crear nuestro nuevo calendario, por allá del siglo VI, se equivocó en sus cálculos. Así resulta que Jesús no vino al mundo cuando se le suponía. ¿Cuándo nació entonces Jesús de Nazaret? Los escasos datos de los que disponemos referente al nacimiento de Jesús son referencias bíblicas. A partir de ellas tendremos que recurrir a la historia para obtener datos correctos. O
O sea, lo único que tenemos nosotros como algo fidedigno de Él es la palabra. Referencias bíblicas. La primera y la más completa la encontramos en el Evangelio de San Mateo, donde podemos tomar las primeras notas para acercar la fecha del nacimiento de Jesús, y de paso encontramos la primera referencia a la estrella de Belén. Número 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cierto? En segundo lugar, el Evangelio de San Lucas nos dice: aconteció aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la familia y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Amén. Entonces no era ningún diciembre, era el mes de septiembre. Los pastores estaban cuidando las ovejas. Entonces, el censo más o menos, hermano, ocurre en ese tiempo. El censo que mandó a hacer Augusto César más o menos estaba dentro de ese tiempo de septiembre. Son fechas, hermanos, son acontecimientos que nos dan fechas. Ahora, no hay más que presentarle un poco de atención a estos textos para extraer algunas conclusiones según nos indica al nacer Jesús. Primero, reinaba Herodes. Segundo, se estaba realizando un censo de población por orden de Augusto César. Tercero, Cireneo era gobernador de Siria. Así, si recurrimos a los datos históricos, primero, Herodes el grande rey de Judea nació en el 73 antes de Cristo. Y según los historiadores modernos, murió después de un eclipse de luna que pudo verse desde Jericó y antes de la Pascua judía. Dicho eclipse podría corresponderse con el sucedido el 13 de marzo del año 4 antes de Cristo. Amén. Por tanto, Herodes el Grande pudo haber muerto a finales de marzo o a principios de abril del dicho año. Así podemos establecer una primera acotación en las fechas. La natividad debió acontecer antes del 4 antes de Cristo. Ahora bien, si volvemos al Evangelio de Mateo, tenemos que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido los magos. Si el hecho fue así, Jesús tendría como mucho 2 años al dictar Herodes la matanza de los niños inocentes, por lo que, basándolo en el Evangelio de Mateo, podríamos hacer una fecha para la natividad entre el 7 antes de Cristo y el 5 antes, entre el 7 y el 5. Amén. Gloria al Señor. Realización de un censo. Se sabe que Augusto César mandó a realizar censos con carácter tributario en 3 ocasiones. Durante sus 40 años de gobierno, los censos fueron realizados en los años 28 antes de Cristo, 8 antes de Cristo y 14 después de Cristo. Amén. Respectivamente, Cireneo era gobernador de Siria. Hoy en día sabemos que Cireneo o Quirinión no fue gobernador de Siria antes del 6 antes de Cristo, después de Cristo. Sin embargo, anteriormente desempeñó cargos gubernamentales desde los años 6 y 5 antes de Cristo. Serían estos cargos a los que se refería Lucas. Por lo tanto, el margen de fecha que obtenemos del Evangelio de Lucas es más amplio, del 8 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Y según lo que hemos enseñado en el instituto, Jesús nació más o menos en el año 4, entre el 4 y el 5 antes de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, error del calendario Dionisio. Ojo, Dionisio el exiguo fue un monje y astrónomo que vivió en el siglo VI después de Cristo. A causa de la desesperación del Imperio Romano del Occidente, Dionisio pensó sustituir el calendario romano basado en los años transcurridos desde la fundación de Roma por otro cristiano que tomara como origen el nacimiento de Jesús. Y así se propuso al obispo Petronio.
allá por el año 561 después de Cristo, en un intento por realzar la figura de Jesucristo en perjuicio de Diocleciano, emperador romano, que persiguió constantemente a los cristianos. El método que usó Dionisio se basó en confeccionar una tabla en la que aparecieran los emperadores romanos desde adelante hacia atrás, contando los años que habían gobernado cada uno de ellos. El método funciona, pero Dionisio se equivocó. En primer lugar, marcó el año del nacimiento de Jesucristo como el año 1, origen, por cierto, de la polémica defenestración del siglo, y por tanto no tuvo en cuenta el año 0. Por otra parte, no contó tampoco con que Augusto César había gobernado con su verdadero nombre Octavio durante 4 años. Por consiguiente, se deduce una diferencia de 5 años. Según el sistema de Dionisio, según nuestro calendario, la fecha de la natividad corresponde al año 5 antes de Cristo. Amén. Ahora veamos lo que dice el Señor Jesús. El Señor condena a Babilonia y sus creencias y sus prácticas. Segundo, el Señor no le agrada el erigir ídolos, en especial árboles, como objeto de culto. Tercero, el Señor no le agrada el participar de las costumbres y los caminos de las naciones, considerándolos como vanidad. Cuarto, según la tradición católica, Jesús nació en el invierno del 25 de diciembre, pero un estudio detallado de la referencia bíblica nos hace concluir que el Señor no nació en el invierno, sino que en otoño en Israel, a mediados del mes de septiembre o a principios de octubre. 5. Los magos no intercambiaron regalos. Ojo con esto. Los magos no intercambiaron regalos con María ni con José. No intercambiaron regalos. Era una costumbre oriental el presentar regalos al estar ante un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando los magos llegaron fue mucho después del nacimiento de Jesús. Para esa época él ya vivía en una casa. No estaba en el pesebre. Mateo 2:11 dice lo siguiente: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Dónde estaba? ¿En un pesebre? Ya vivía en una casa y no en un establo. Obviamente los regalos de los magos no eran regalos navideños. Jesús nunca mandó a que se recordase el día de su nacimiento. Nunca. Tampoco existe registro de que los apóstoles hayan celebrado la Navidad. Por el contrario, el mandamiento que Cristo dejó fue recordar que su padecimiento y muerte como sello de un nuevo pacto, y esto fue practicado por los discípulos en la Santa Cena. Amén. La Biblia enseña, ahora, conclusión. La Navidad proviene de una antigua costumbre babilónica y que Roma en su sincretismo religioso instituyó como fiesta cristiana. La Biblia enseña que Cristo no pudo haber nacido el 25 de diciembre. Jesús jamás mandó a que se celebrase su nacimiento, sino que se recordase su muerte en la celebración de la Santa Cena. Si usted celebra esta fecha, le invito a darle un sentido verdaderamente cristiano. Haga del Señor Jesucristo el centro de la festividad. Quite de su hogar el símbolo pagano y diabólico que es el árbol, y no caiga en los afanes y excesos que son propios de los incrédulos. Amigo, no queremos lastimarle. Simplemente desde este púlpito hoy se ha presentado la verdad de la palabra de Dios acerca del nacimiento de Jesús. No nació el 25 de diciembre, nació en el mes de septiembre, entre finales de septiembre y comienzos de octubre, en el año 5 antes de Cristo. Entonces no tenemos nada que celebrar, no tenemos que vestir árboles, no tenemos que poner coronas de laureles en la puerta, no tenemos que hacer nada de eso, porque eso es abominación a nuestro Dios. Lo enojamos. Amigo, con todo cariño, desde este púlpito es la palabra de Dios. Gracias por habernos escuchado. Vamos entonces a agradecerle a nuestro Dios por esta verdad que ha llegado a nuestra vida este día. Amén. Póngase en pie, amada iglesia. El tiempo ya se ha ido, gloria al Señor. Pero vamos a ir contentos porque no tenemos árbol, tenemos a Jesús. Tenemos la razón por la cual todos los días celebramos que Él ha nacido en nuestros corazones y vive para siempre.